Revelado el increíble secreto, la hija del billonario descubre que la diarista es su madre oculta. Valentina se encontraba atrapada en una jaula dorada. Desde su habitación en la opulenta mansión de su padre, un reconocido empresario en la bulliciosa Ciudad de México podía escuchar el murmullo de los invitados en la elegante cena que acababa de comenzar. Era la enésima vez que la presentaban como la hija perfecta del magnate, la joven promesa, la estudiante brillante. Pero, en medio del lujo desbordante, su corazón gritaba por algo más auténtico. Mientras sonreía y hacía las cosas que el protocolo exigía, una inquietud interior le susurraba que faltaba algo en su vida. Se sentía como un peón en un juego de ajedrez, movida por las manos de su padre, sin poder decidir su propio destino. Aquella tarde, cuando el ruido del evento se hacía insoportable, decidió escapar. Subió las escaleras hacia el desván, un lugar al que rara vez se aventuraba, envuelto en polvo y silencio, como un refugio olvidado por el tiempo. Fue allí, entre objetos cubiertos de telarañas, donde encontró la caja antigua. El corazón le dio un vuelco al abrirla. El diario desgastado por los años parecía un portal hacia un mundo que había permanecido oculto. Con cada palabra que leía, una nueva Valentina emergía de entre las páginas, la mujer que había dado vida a su vida, su madre, una diarista en su propia casa, cuyas luchas y amores quedaban enterrados bajo la imagen perfecta que su padre había construido. Valentina se sintió invadida por un torbellino de emociones. ¿Cómo podía ser que aquella madre que apenas recordaba, a quien había idealizado en su mente, ahora apareciera como alguien tan real y complejo? Cada confesión en el diario era un eco de sacrificios y sueños potentes, una vida llenada de desilusiones que, contradictoriamente, la llenaba de amor. Se sintió como si un velo se despejara, revelando un mundo de desigualdades y realidades que nunca había cuestionado. La desesperación comenzó a apoderarse de ella al comprender que el éxito de su padre, ese estatus social que todos aclamaban, le resultaba vacío. En su mente, un dilema moral la asaltó. ¿Debería seguir el camino que le había sido trazado o lanzarse en busca de la verdad sobre su madre, la esencia de su ser? En medio de la opulencia que la rodeaba, la soledad la pesaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban entre charlas superficiales y cenas elegantes, pero su búsqueda no hacía más que intensificarse. Valentina empezó a investigar, a buscar a su madre, enfrentándose a las miradas de desaprobación de aquellos que la rodeaban. Amigos y familiares cuestionaban su decisión, le advertían del peligro de romper con la imagen que su padre había construido. El peso de esas miradas se volvía un ladrillo más en una carga que ya era pesada. ¿Podía arriesgarlo todo por algo tan intangible como el amor y la conexión emocional? Las dudas comenzaban a consumirla. Y así, en la cúspide de su angustia, una mañana recibió un mensaje inesperado que prometía respuestas. Su corazón se detuvo, y mientras leía las palabras en su teléfono, el miedo y la esperanza chocaban como olas en su interior. Todo lo que había estado luchando por descubrir, todo lo que había anhelado, ¿sería que estaba a punto de cambiar su vida por completo? En un giro, la sombra de su padre se alzaba más amenazante que nunca. ¿Se atrevería a dar ese salto hacia lo desconocido y enfrentar todo lo que significaba para ella? La incertidumbre seguía latiendo en su pecho mientras el camino se abría delante de ella. Valentina se sentó en su cama. El ruido de la fiesta se desvanecía en su mente mientras el mensaje seguía brillando en la pantalla de su teléfono. Había una dirección, un lugar que prometía una revelación. Pero, ¿podía realmente seguir esa pista? La incertidumbre se mezclaba con una decisión que crecía con cada segundo que pasaba. Mirándose en el espejo, vio a la joven que todos conocían, pero también vislumbró a alguien más.
a aquella buscadora de la verdad que anhelaba fervientemente conectar con sus raíces. A medida que pasaban los días, las palabras del diario resonaban en su mente. Las luchas de su madre, la valentía por vivir su verdad, contrastaban de manera cruel con la imagen de la vida de lujo que su padre había pintado para ella. Comenzó a cuestionarse su propia pasividad. ¿Acaso era suficiente con ser la hija perfecta? ¿No merecía ser más que una figura decorativa en la vida de su padre? Esa lucha interna por la identidad la motivó a actuar. Comenzó a hacer una lista de preguntas, no solo sobre su madre, sino también sobre ella misma y su futuro, sus verdaderas aspiraciones. La noche antes de seguir la pista, Valentina decidió que debía prepararse. A la mañana siguiente, vestirse con un atuendo desenfadado y sin excesos la hizo sentirse más como ella misma. Quería que el mundo, incluido su padre, conociera la nueva Valentina, una mujer dispuesta a luchar por su verdad. Sin embargo, a cada paso que daba hacia la puerta, los miedos reverberaban en su mente, cuestionando su valor e impulsándola a la duda. Al llegar a la dirección enviada, se enfrentó a un edificio sencillo que contradecía el lujo que había estado acostumbrado a ver. Subió las escaleras con un nudo en el estómago, sintiendo el peso de las expectativas que dejaba atrás. Al tocar el timbre, el sonido resonó con la intensidad de un tambor. Ella se preguntaba si llegaría a conocer a la mujer que había escrito aquellas páginas tan intensas, pero, aún más importante, si se descubriría a sí misma en el proceso. Cuando la puerta se abrió, una mujer de mirada profunda, con cabellos desordenados pero una energía vibrante, la recibió. Sin perder un segundo, Valentina se presentó, exponiendo su historia, sus inquietudes y la razón por la que estaba allí. Mientras hablaba, podía ver la sorpresa en los ojos de la mujer, lo que la impulsaba a seguir hablando, a explicarse mejor. Sin embargo, cada palabra parecía volar en el aire como un globo que está a punto de estallar. La mujer sonrió, pero tras de esa calidez había un velo de tristeza y nostalgia que Valentina no pudo ignorar. «Conozco la historia de tu madre», dijo la desconocida, y en su tono había una mezcla de compasión y determinación que la hizo temblar. Ella hizo sacrificios enormes, pero también encontró momentos de luz. ¿Te gustaría saber más? Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. Cada palabra de esa mujer representaba el puente para conectar su vida con la de su madre, pero sabía que adentrarse en esas verdades también significaba provocar una reacción en su padre, un choque que podría destruir una imagen construida por años. En ese instante comprendió que estaba ante un dilema: seguir profundizando en la historia que había comenzado a descubrir, conectando piezas que habían estado ocultas, o regresar y continuar con la vida que había llevado hasta ahora. La luz de la verdad y la oscuridad de la desilusión estaban a su alrededor, desafiándola a tomar una decisión. Mientras la adrenalina inundaba sus venas y el futuro se diluía en un mar de incertidumbre, se dio cuenta de que por primera vez era ella quien tenía la llave para abrir la puerta de su destino. Con nueva resolución, dio un paso adelante, dispuesta a enfrentar las verdades ocultas que cambiarían su vida para siempre. Pero cuando abrió la puerta de su nuevo destino, una llamada inesperada interrumpió el momento, proveniente de su padre. ¿Qué significaría eso para la nueva Valentina? La tensión era palpable, y el camino hacia la verdad ahora estaba rodeado de peligros imprevistos. ¿Aceptaría el desafío de su búsqueda o retrocedería al refugio seguro de su vida anterior? Valentina observó la pantalla de su teléfono, el nombre de su padre brillando ominosamente. Un destello de miedo se apoderó de ella, la voz firme y autoritaria que conocía también resonando en su mente. ¿Por qué está intentando contactarte?, se preguntó, preguntándose si su súbita intervención significaría un intento de recuperar el control sobre su vida. Tomó aire y descolgó. La voz de su padre, llena de inquietud, la sacudió. «Valentina, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo ahora mismo». Las palabras estaban cargadas de un tono que al instante logró hacerla retroceder a su infancia. Pero había algo diferente en su interior. Esa Valentina que solía someterse a la autoridad paternal, se encontraba ahora en un punto de inflexión en su evolución. «No puedo hablar ahora, estoy ocupada», replicó, sintiendo la chispa de empoderamiento brillar. Aquel instante de reivindicación fue un bálsamo en su crecimiento.
aunque la presión del legado familiar la sentía como una cadena atada a su muñeca. Descolgó y dirigió su atención a la mujer que la había recibido. La desconocida parecía haber captado el cambio abrupto en Valentina. «Déjala que se enfoque en sus pasiones», resonó la voz de la mujer, como una bendición en medio del conflicto. Ahora mismo necesita descubrir quién es realmente. La decisión de adentrarse en la historia de su madre la asfixiaba de emoción, pero al mismo tiempo la llenaba de una resolución inquebrantable. Se dio cuenta de que el miedo no era más que una sombra que podía disolver con valentía. La mujer tomó su mano, guiándola hacia el interior del hogar. Conocerás a la Valentina que nunca has explorado. A medida que la mujer compartía las luchas y sacrificios de su madre, Valentina se sentía absorta, cada palabra resonando con ecos de su propia vida. La valentía de su madre frente a la adversidad la inspiró a reflexionar sobre sus propias decisiones. Comprendió que había estado manteniendo las riendas de su vida demasiado ajustadas, permitiendo que las expectativas ajenas la definieran. En cambio, el ejemplo de su madre la motivó a abrazar sus propias aspiraciones. Con cada revelación, las piezas de su identidad empezaban a encajar. Valentina se dio cuenta de que su historia no solo era un legado de lucha, sino una llamada a la acción. Era un recordatorio de que cada sacrificio estaba sembrando la semilla de algo más grande. La historia de su madre no la llevó a temer un enfrentamiento con su padre, sino a planear cómo hacerlo. Sin embargo, la tensión con su padre no se desvanecía. Cada vez que pensaba en el mundo opulento y controlado que ofrecía, era como una ventana que la conducía en ambas direcciones. Una vida ordenada pero vacía, o un camino tumultuoso lleno de descubrimientos. La posibilidad de confrontarlo se convirtió en un punto central de su plan. Al enfrentar al hombre que había moldeado su vida, podría finalmente decidir por sí misma lo que realmente quería. Por primera vez, la incertidumbre se tornó en emoción. Ya no se sentía como una intrusa en su propia historia, sino como la protagonista que borraría viejas creencias. Mientras sus pensamientos se agolpaban, la mujer la miró y dijo: «Estás lista para darle la vuelta a tu destino, Valentina. La verdad no solo te liberará, también te empoderará». Justo cuando el corazón de Valentina estaba preparado para saltar a la acción, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Su mirada bajó a la pantalla y leyó las palabras que cambiarían el curso de su vida para siempre. «Necesito que vengas a casa. Es urgente». Ese era el momento. Que entendería que la confrontación con su padre era inevitable, pero también era su oportunidad para redefinir su futuro de una vez por todas. ¿Cómo podría mantenerse fiel a sí misma y enfrentar al único hombre que había simbolizado su cautiverio? Valentina sentía su corazón palpitar con fuerza, resonando en su pecho como un tambor de guerra. El mensaje estaba en su mente como una amenaza y una invitación. No había espacio para la duda. Era el momento de actuar, de dejar atrás el miedo que la había acompañado durante años. Tomó una decisión. No regresaría a casa como la hija obediente, sino como una mujer que comenzaba a descubrirse a sí misma. Las palabras de la mujer que la había guiado resonaban en su mente. La verdad no solo te liberará, también te empoderará. Fue un mantra que repitió mientras se preparaba para entrar nuevamente en el mundo que su padre había construido a su alrededor. Cada prenda que eligió para su encuentro era un símbolo de su nueva identidad. No solo se estaba vistiendo, estaba armándose de valor. Al llegar a la casa familiar, sintió la familiaridad del entorno, pero al mismo tiempo, el aire estaba cargado de una energía renovada. Era un palacio de cristal donde toda su infancia había sido reflejada y distorsionada. Habiendo pasado tanto tiempo a la sombra de su padre, su decisión de romper las ataduras era como abrir una ventana en una habitación cerrada durante demasiado tiempo. Su padre la esperaba en la sala, con ese aire autoritario que siempre había tenido. Pero esta vez, Valentina no se sintió intimidada. «¿Dónde estabas?», preguntó, su tono incisivo. Pero antes de que pudiera responder, ella interrumpió. «Estoy aquí, pero no para quedarme al margen», declaró con una voz que, aunque temblaba levemente, era firme. «Quiero hablar de mi vida, de mis decisiones. Ya no soy la niña que tú creías que eras». La verdad que había encontrado en las historias de su madre la llenó de una fuerza que nunca había experimentado antes. Su padre frunció el ceño, sorprendido por la audacia de su respuesta.
Te estás dejando influenciar por esas historias de rumor. Este no es el lugar para discutir lo que no entiendes. La defensa de su madre aún resonaba en su mente y se sintió obligada a contrarrestar la descalificación de su padre. No entiendes, papá. Esas historias son parte de mí. Mi madre enfrentó enormes desafíos y sobrevivió. Yo quiero aprender de su valentía, de su lucha. Con cada palabra Valentina sentía cómo más fragmentos de su identidad se unían. Era como si cada declaración reafirmaba su derecho a reclamar su vida. Pero la reacción de su padre fue pura incredulidad. Esa historia es del pasado, deberías estar mirando hacia el futuro, no viviendo en fantasías. Sus palabras eran golpes, grilletes intentando apresar su voluntad. Sin embargo, en lugar de caer, Valentina respiró hondo y reiteró su postura con más convicción. Mi futuro no puede estar construido sobre las expectativas que tú has establecido. Necesito hallar mi propio camino. Quiero construir un legado que sea solo mío. En ese instante, lo que había comenzado como una escena de confrontación se transformó en un duelo de voluntades. Valentina estaba aprendiendo a manejar el poder de su voz, a utilizar su experiencia como una herramienta de crecimiento. La atmósfera se volvió tensa y Valentina se dio cuenta de que su padre no solo había sido una figura controladora, sino un ser humano temeroso de perder el dominio. La empatía comenzó a florecer en su corazón, pero debía mantenerse firme en su decisión. Sin embargo, antes de que la conversación avanzara hacia una conclusión, el móvil de su padre vibró, rompiendo el clímax emocional de su diálogo. La tensión se palpó en el aire mientras él respondía, y su rostro palideció al recibir el mensaje. Las palabras que escuchó a continuación hicieron que el suelo temblara bajo sus pies. Tenemos que hablar. Hay cosas que no sabes sobre tu madre. Valentina sintió cómo su corazón se detenía. Mientras el temor renovado la consumía, comprendió que esto no sería solo un enfrentamiento familiar, sino la llave para abrir una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. La batalla por su libertad estaba en pleno curso, pero la revelación estaba a la vuelta de la esquina, esperando cambiar todo lo que creía saber. ¿Qué secreto podría ser tan grande que mereciera un mensaje urgente? Esta pregunta ardía en su mente mientras contemplaba el próximo paso que daría en este laberinto de verdades y mentiras. La conversación se congeló en el aire, creando un instante que pareció alargarse infinitamente. Valentina observó a su padre y su mirada se tornó serena, casi introspectiva. Aquel momento tenso, que anteriormente había sido un enfrentamiento colérico, se convirtió en un punto de inflexión. El temblor en su interior fue reemplazado por una determinación palpable. Ella sabía que ese mensaje podría contener la clave de su existencia, una historia oculta que justificaba su lucha por la verdad. Con un ligero movimiento de su cabeza, Valentina intentó reforzar su actualidad y su convicción. La dinámica familiar había estado basada en falsas narrativas, en un dominio férreo que ahora ella estaba decidida a cuestionar. ¿Qué hay de mi madre?, demandó, su voz firme y decidida. No permitiré que ocultes más. Si hay algo que debo conocer, quiero escucharlo ahora. El padre de Valentina parecía haberse quedado sin palabras. Su mirada, normalmente intimidante, se había suavizado por un instante, como si el peso de su propia historia lo oprimiera. No es sencillo, Valentina, respondió con fatiga. Hay cosas que nunca debiste enterarte, cosas que pueden destruir no solo tu percepción de ella, sino también la nuestra como familia. A pesar de sus palabras, sintió que la voz de su madre, tan a menudo silenciada, empezaba a resonar con mayor claridad. Ella había dejado las historias de su infancia atrás y había empezado a reescribir la narrativa de su vida. Soy parte. Eso, se dijo, y debo enfrentar lo que venga. Un nuevo impulso la invadió. La curiosidad que antes había resultado en pura ansiedad, ahora se había transformado en una fuente de valentía. Eres tú quien teme a la verdad, no yo. Demuéstrame que no soy una niña indefensa. Si hay algo que debo saber sobre mi madre, es momento de que me lo digas. El padre de Valentina vaciló. Sabía que lo que estaba a punto de revelar era más que una simple anécdota familiar. Era una decisión que podría cambiar el rumbo de ambos.
La tensión se profundizó entre ellos y el silencio se convirtió en un espacio lleno de posibilidades y peligros. «Mira, no puedo decirte todo de golpe», admitió, y su voz, aunque poderosa, tembló. «Hay secretos que han estado escondidos por razones. A veces, el conocimiento puede ser una carga. Tu madre, la mujer que crees conocer, no es quien piensas». Cada palabra cada vez se tornaba más profunda, provocando que la adrenalina corriera por las venas de Valentina. Eso era un desafío a todo lo que había aprendido sobre su madre y su pasado. De repente, un aire de claridad la abrumó. Estaba en la cúspide de un descubrimiento que podía luchar contra la sombra de la dictadura emocional que su padre había establecido. «Quiero saberlo, no tengo miedo», respondió. Y, por un breve segundo, su padre pareció medir la fuerza de su resolución. «Después de todo, los secretos nunca se quedan ocultos para siempre», agregó Valentina, su voz resonando con una fuerza inesperada. Mientras su padre dudaba, ella sintió que su fortaleza interna se fortalecía. La búsqueda de su propia verdad se transformaba en un impulso inquebrantable. Las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse lentamente frente a la luz de su nuevo sentido de identidad. «Estamos a punto de cruzar una línea, Valentina», advirtió su padre, aunque Valentina solo percibió determinación en su propio ser. «Esto no tiene vuelta atrás». En el rincón de sus pensamientos, Valentina se preguntó si realmente podían ser liberados de ese pasado opresivo. Una red que ella misma estaba decidida a deshacer. El tiempo parecía fluir más rápido que nunca. Mientras la atmósfera se cargaba, impulsada por la incertidumbre, cada nuevo segundo podía bien ser un paso hacia un futuro que ella misma se diseñaría. «Estoy lista para enfrentar lo que sea necesario», dijo, convencida. Pero en su interior, el eco de la próxima revelación la mantenía en tensión. Las palabras de su padre cayeron como un canto de sirena, desafiando su valor y su voluntad. «Entonces, escucha esto. Tu madre no solo fue una víctima de sus circunstancias. Es posible que ella haya tomado decisiones con consecuencias que aún nos afectan a todos». La dulzura del cenizo se convirtió en una tormenta, y Valentina sintió que avanzaba hacia un abismo del que no podría escapar sin más cambios. ¿Qué significaba realmente eso para su futuro y su identidad? A medida que se acercaba a esa revelación, las sombras de su pasado volvían a dibujarse en la penumbra, más intensas que nunca. El rostro de su padre se oscureció, y Valentina se preparó para escuchar la verdad que cambiaría todo lo que conocía. Pero, a medida que se acercaban a la revelación, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Podría manejar la verdad que estaba a punto de recibir, o ésta traería consigo un dolor que nunca había anticipado? El murmullo de la conversación quedó suspendido en el aire como una tormenta a punto de estallar. Valentina respiró hondo, organizando sus pensamientos mientras cada palabra de su padre resonaba en su mente como un eco que no podía ignorar. «No eres quien piensas», había dicho, una afirmación tan impactante que la hizo tambalear por dentro. Los recuerdos de su infancia se entrelazaban con la nueva información que comenzaba a colmar su mente. Su madre había sido un enigma, pero ahora parecía que ella misma había sido un mero personaje en una obra teatral que su padre había escrito con desgana, donde la verdad no era más que un susurro en los rincones más oscuros de su vida familiar. Permaneció en silencio, el rostro de su padre un espejo de incertidumbre. La verdad que había buscado durante tanto tiempo se presentaba como un monstruo de 1000 cabezas, y se dio cuenta de que no solo debía enfrentar lo que había detrás de su madre, sino también lo que su padre había ocultado durante años. Este proceso de desmantelar las mentiras podría arruinar la imagen que él había construido, y eso la llenó de una mezcla de curiosidad y miedo. «¿Qué decisiones, qué consecuencias, papá?», preguntó Valentina, incapaz de contener la urgencia en su tono. «No puedo enfrentar algo que no entiendo». La verdad debía ser liberadora,
pero podía ser sofocante y en su caso podía transformarse en un arma de doble filo. Su padre parecía sopesar la magnitud de su respuesta. Tu madre tuvo un papel activo en lo que consideramos una tragedia. Algunas de sus decisiones no fueron impulsadas por el amor, sino por la supervivencia. La realidad a veces es cruel, dijo, y Valentina sintió que el aire se acumulaba en sus pulmones. Te prometo que no te estoy tratando de asustar, continuó él. Simplemente requiero que comprendas que las verdades a veces son más complicadas de procesar de lo que podrías imaginar. Una sensación de desesperación y determinación inundó a Valentina. Iba a emprender el viaje de desenterrar las verdades. La búsqueda de su madre no solo se alineaba con la comprensión de su identidad, sino que era la oportunidad de redefinir su presente y, más importante aún, su futuro. Se estaba formando una rebelión dentro de ella, luchando por liberarse de los narradores de su vida, comenzando con su propio padre. Quiero saber todo lo que puedas decirme, no quiero que me lo cuentes de a pequeños fragmentos, afirmó, reafirmando su postura. Ella necesitaba la verdad en su totalidad, consciente de que cada pedazo de información que le suministrara podría guiar su transformación. El hombre que había siempre controlado su vida pareció vacilar. Cada segundo de silencio llenó la habitación, y Valentina experimentó una mezcla de esperanza y frustración. Este era el momento que había esperado, y su convicción se agigantaba al sentir el peso del secreto. Bien, aceptó finalmente. Comenzaré desde el principio, pero debes prometerme que no buscarás culpables. Lo que ocurrió no fue solo responsabilidad de tu madre. A veces, en busca de la libertad, también hay traiciones. Su corazón latía con fuerza. Cada revelación podría ser el hilo que uniera los aspectos disonantes de su vida. A medida que las líneas comenzaban a desdibujarse entre el amor y el dolor, entendía que su destino estaba entrelazado con el del resto de su familia. Y empujado por un instinto primal, se dio cuenta de que no podía mirar hacia otro lado. Escucharé, dijo, pero su mente ya computaba las estrategias, cómo lidiar con lo que vendría, tanto con la verdad como con las nuevas responsabilidades que acarrearía. Porque el pasado no era solo un ecosistema al que debía adaptarse, sino un terreno en el que podría sembrar nuevas posibilidades. La luz de la tarde iluminó la habitación, creando un contraste con la sombra de lo que estaba a punto de descubrir. La historia de su madre, tan avasallante como desconcertante, era más que un viejo secreto, era el eco de su propia existencia. Con el ánimo entre la vulnerabilidad y la determinación, Valentina se preparó para enfrentarse a lo que podría ser su mayor revelación de vida. Pero en el fondo de su ser, una sinfonía de preguntas todavía vibraba. ¿Podría perdonarse a sí misma por lo que descubriera? ¿Y cómo encajaría su historia en el rompecabezas de su vida? Mientras su padre comenzaba a hablar, ella sintió que el universo se abría ante sus ojos, listo para entregarle los secretos que habían estado esperando a ser descubiertos. Con cada palabra que se alineaba en su mente, una sombra se proyectaba en el horizonte, indicando que su viaje apenas comenzaba. La voz de su padre se deslizó por la habitación, revelando un pasado que Valentina siempre había ignorado. Él comenzaba a contar una historia que, aunque enredada en partes complicadas de culpa y sacrificio, prometía aclarar el escurridizo murmullo de su propia vida. Valentina, en estado de alerta, tomó nota mental de cada palabra mientras su corazón palpitaba con la emoción del descubrimiento. Tu madre era una mujer fuerte, Valentina. La vida le presentó desafíos que ni siquiera tú podrías imaginar. Ella eligió caminos que hoy parecen oscuros, pero en esos momentos solo existían como opciones para sobrevivir, dijo, su voz temblándose en algunos de los puntos más duros de su relato. Cada pausa era un sagaz recordatorio de que el dolor estaba intrínseco a la historia, una verdad que Valentina sintió en su propia carne. Una mezcla de compasión y resistencia brotó en su interior, a medida que su padre hacía hincapié en las decisiones desesperadas que habían llevado a su madre a conformar una realidad torcida. Valentina dejó de lado cualquier impulso de juicio mientras su mente procesaba cada revelación como una oportunidad de aprendizaje.
Había llegado a entender que cada elección tiene múltiples facetas, y la capacidad de perdonar, incluso a quienes nos han dolido, podía convertirse en un pilar para forjar su propio destino. Pero lo que no entiendo, papá, es cómo llegamos a este punto. ¿Por qué nunca se habló de esto? Es como si las sombras de su pasado estuvieran atrapando mi presente, interrumpió, sintiéndose cada vez más intrépida en su búsqueda. Su voz se tornó más firme, casi un grito de reclamación al universo. Él asintió, como si esa fragorosa autenticidad le devolviera un instante de luz. Era una cuestión de protección, no solo para ti, sino para ella. A veces, el silencio es la única estrategia que parece funcionar. Pero Valentina podía notar la forma en que los labios de su padre se apretaban en un rictus difícil. Había dolor en su mente y su corazón que seguramente aún aguardaba ser compartido. Las revelaciones se desbordaron, con detalles que resbalaban suavemente e iban encajando en lugares que Valentina jamás había explorado. Su madre había tenido un pasado enigmático, un reflejo de redención y traición. Mientras las palabras hacían eco en su mente, algo dentro de Valentina comenzaba a cambiar. Lo que antes parecía ser un cúmulo de sufrimiento, empezaba a transformarse en su propia brújula. Reflexionó sobre sus decisiones anteriores. La búsqueda de certezas había sido un refugio para evadir las complejidades de la vida. Sin embargo, ahora se encontraba en una encrucijada. Debería decidir si continuaría siendo una mera espectadora de su propio relato o si se convertiría en su autora. Las emociones se alzaron en un torbellino. Valentina entendía que esta nueva información era un tipo de carga, precisa y peligrosa, que podía desbordarse en cualquier momento. Sin embargo, no se sentía abrumada, más bien estaba despertando. Una llamada interna hacía eco en sus pensamientos. Este es tu momento. Necesito saber más, no puedo seguir con esta historia incompleta, confesó, y sintió cómo su espíritu emergía de la sombra en la que había estado atrapado. Ella había decidido tomar las riendas de su vida, pero eso requería un camino de autodescubrimiento que probablemente sería doloroso y lleno de contrapartidas. Su padre, ahora visiblemente afectado, compartió los nombres y las circunstancias ocultas tras las decisiones que habían sido tomadas. Cada paso que Valentina daba era un acercamiento a un nuevo yo, una Valentina que se veía empoderada al enfrentarse a sus orígenes. Pero había un precio que pagar. La nueva narrativa prometía desgastar al antiguo ser, mientras revelaba una identidad que, aunque esperanzosa, también era aterradora. Al final de la conversación, se sintió lista para dejar atrás la oscuridad que había cubierto su vida. Sin embargo, una última revelación dejó una sombra sobre su nueva determinación. No todo está resuelto, Valentina. Aún hay piezas que necesitas encontrar para conocer la verdad completa de la relación con tu madre, le advirtió su padre. Con cada palabra también llegó una nueva carga que Valentina debía soportar. Esa experiencia la había transformado, pero aún quedaba un camino por recorrer, y la incertidumbre de lo que estaba por venir le provocó un chispazo de adrenalina. Lo buscaré, le respondió Valentina, sintiéndose más decidida que nunca. Sin embargo, mientras se adentraba en su nueva búsqueda, una pregunta inquietante serpenteaba en su mente. ¿Qué monstruos podría despertar al desenterrar más verdades sobre su historia familiar? La respuesta la esperaba justo en el horizonte, bañada en luz y sombra. La decisión de Valentina de buscar más verdades sobre su madre se convirtió en un mantra que resonó en su mente con cada paso que daba. La tarde se tornaba gris y melancólica, al igual que sus pensamientos. Se sentía como si una sombra, hasta ahora ajena, se hubiera instalado en su ser, recordándole que la historia aún no estaba escrita. La incertidumbre sobre lo que podía encontrar la llenaba de angustia, pero en lugar de retroceder, ese temor se transformó en una motivación feraz. Valentina sabía que para desentrañar el laberinto del pasado de su madre, tendría que enfrentarse a un mar de recuerdos y heridas. Su primera acción fue decidir qué camino tomar. La superioridad de sus emociones la hizo buscar respuestas en los lugares más inesperados. Recopiló fotografías de su infancia, documentos olvidados y notas relacionadas con su madre.
Pasó horas en la biblioteca familiar y navegando en Internet. Cada clic la llevaba un paso más cerca de la verdad y a la vez a una confrontación interna que no podía evitar. Cada revelación nueva era un ecosistema en sí mismo. Pequeños detalles sobre la vida de su madre se convertían en significativas verdades. Un documento reveló 2 nombres que aparecían en varias ocasiones. Un amigo cercano de su madre y una figura que parecía ser una conexión con su padre, más allá de lo que él mismo había compartido. Su mente cazaba pistas como un detective, tomando decisiones estratégicas para encontrar a esos individuos que podían servir de puente hacia la historia desconocida. Durante esta búsqueda frenética, Valentina empezó a descubrir habilidades ocultas en sí misma. Su capacidad para entender la vulnerabilidad ajena, su power de persuasión y su instinto para conectar los puntos entre diferentes historias. La búsqueda no solo la impulsaba hacia afuera, sino que también la guiaba dentro de sí misma, desenterrando una confianza que antes había creído imposible. Fue entonces cuando decidió que debía tener una conversación directa con el amigo de su madre. Sin embargo, esta decisión vino acompañada de dudas. Se enfrentó a un dilema moral. ¿Era correcto hurgar en la vida de alguien que había elegido mantener sus secretos? La razón le decía que aquello era necesario para comprender su propia herencia, pero la empatía le recordaba que todos, incluso su madre, tenían derecho a proteger la parte más dolorosa de su vida. Una tarde, después de reunir suficiente valor, encontró el número de teléfono de este amigo en lo profundo de las notas que había estado revisando. Con una mezcla de miedo y determinación, marcó el número. El sonido del tono de llamada parecía agudizar su ansiedad. Finalmente, una voz resonó al otro lado de la línea. Valentina se presentó, su voz temblando, pero su resolución era firme. «Necesito hablar sobre mi madre», dijo, sintiendo que cada palabra la acercaba más a una verdad esquiva. La conversación no fue fácil. A medida que avanzaban, cada respuesta, cada hesitación, daba forma a un rompecabezas, uniendo fragmentos que comenzaban a vislumbrar nuevas posibilidades. Sin embargo, cada revelación venía con un costo emocional, y Valentina notaba que su mundo anterior se desgastaba con cada hecho desenterrado. Cuando finalmente colgó, sentía que había cruzado una línea. Aquella llamada había agitado aún más su deseo de saber, pero también sus temores crecieron. Cada nuevo dato podía sumar una carga que aún no sabía cómo manejar. La decisión de continuar su búsqueda comenzó a pesarlo como una responsabilidad, no solo hacia sí misma, sino también hacia las lecciones que podía rescatar del pasado de su madre. Mientras esos pensamientos daban vueltas en su mente, una idea desconcertante se apoderó de ella. ¿Y si algunas verdades deberían permanecer ocultas? Se sintió atrapada en un tira y afloja entre la curiosidad insaciable y un profundo respeto por la memoria de su madre. Quería mostrarle al mundo que podía ser fuerte y resiliente, como lo había sido su madre, pero la pregunta persistía. ¿Qué pasaría si al descubrir más se alejaba del camino que había elegido en lugar de acercarse a la libertad? Con un inquietante hormigueo en la piel y una decisión firme, Valentina decidió que, independientemente del camino que eligiera, el verdadero desafío estaba no solo en descubrir la historia de su madre, sino en conectar esas piezas con su propia identidad. La búsqueda de la verdad había comenzado, pero en su esencia, ella sabía que ahora enfrentaría una nueva batalla, el lazo indestructible entre su pasado y su futuro. Y mientras el sol se ponía tras la ventana, una pregunta inquietante le susurraba al oído. ¿Era realmente capaz de soportar toda la verdad sobre su madre? Incluso si eso significaba redefinir su propia existencia, no había vuelta atrás. Valentina se encontraba de pie ante su espejo, buscando en su propio reflejo la fortaleza que necesitaba. La inquietante conversación mantenida con el amigo de su madre había dejado una huella profunda en su mente. Se sentía como si estuviera ante un umbral que prometía más respuestas, pero que también conllevaba un riesgo aterrador. La sombra de la incertidumbre seguía acechándola, y las revelaciones pesaban como piedras en su corazón. Con un cuaderno en la mano, comenzó a anotar las preguntas que la atormentaban. ¿Por qué no me habló de esto? ¿Qué más ocultaba? Se sintió perdida en un océano de dudas, consciente de que esas preguntas no solo trataban de su madre, sino también del reflejo que ella misma proyectaba al mundo.
La búsqueda de la verdad se transformaba en un viaje de autodescubrimiento, en el que debía confrontar sus propios temores. Decidió que la próxima línea de investigación debía ser el encuentro con el segundo nombre mencionado, la figura asociada a su padre. Sin embargo, esa decisión también la llevó a un laberinto emocional. Si su madre había guardado secretos sobre su paternidad, ¿cuánto de su identidad se vería afectada por eso? Cada opción parecía más complicada que la anterior. Se centró en rehacer su plan de acción. Construyó una red de conexión, contactando a amigos y conocidos que pudieran tener información sobre su padre. Sin embargo, sopesaba el costo de cada nueva interacción. Incluso un simple nombre en un contexto equivocado podría desatar un torrente de dificultades. Este proceso de poner en marcha un plan estratégico le permitió descubrir habilidades que nunca había imaginado poseer, la capacidad de escuchar con atención y el impulso de convertir el miedo en determinación. A medida que la semana avanzaba, Valentina se sentía más decidida pero también más ansiosa. La incertidumbre se transformaba en un motor que la empujaba a actuar. Aceptaba que la verdad podría ser algo que no deseaba escuchar. Esa aceptación se convirtió en su nueva mantra. La valentía no es la ausencia de miedo, sino el enfrentamiento de él. Después de días de buscar y conectar, logró obtener una dirección de contacto que la llevaría a su padre. El nerviosismo la invadió al pensar en la inminente conversación con él. ¿Se atrevería a preguntarle sobre su madre? ¿Estaría él dispuesto a desenterrar el pasado o lo rechazaría con desdén? El día del encuentro llegó. Se plantó frente a un café, mirando con frenesí las gentes pasar. Se sentó con la mente en blanco, abrumada por las posibilidades que se avecinaban. Su ser vibraba con la promesa de encuentro y revelación, pero también con el lacerante miedo de la decepción. Las preguntas se agolpaban en su mente, y solo el sonido de su propia respiración le recordaba que estaba viva y dispuesta a luchar por la verdad. Finalmente, vio a un hombre aproximarse, viejo pero con un semblante familiar. Al encontrarse, sintió que la historia la abrazaba. Cada paso que daba para acercarse a él era un paso hacia su propia verdad, pero también un enfrentamiento con el espectro de su madre. Mientras el café se llenaba de conversaciones ajenas, Valentina comprendió que el momento decisivo había llegado. Estaba lista para cuestionar, para escuchar y sobre todo para enfrentarse a su propia historia. Pero al abrir la boca para saludar, lo que él dijo a continuación la dejó sin aliento. ¿Eres Valentina? Pensé que nunca llegarías. Tu madre me pidió que te esperara. Ese comentario dejó a Valentina en un instante de duda profunda. ¿Qué había pactado su madre con este hombre? ¿Qué secretos emergerían de esta reunión inesperada? La incertidumbre dominaba su mente, pero la urgencia por descubrir la verdad empujaba su corazón hacia adelante. Con la mirada firme, dio el primer paso hacia el conocimiento que había querido ocultar. Necesito saber la verdad. Y así, ante el eco de sus palabras, el peligro de cada secreto por descubrir la condujo a una encrucijada que podría transformar por completo su vida. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba? ¿O lo que revelara destruiría el puente hacia su propia identidad? El viento soplaba con fuerza mientras Valentina se sentía lista para enfrentar la verdad. El tiempo había sido un aliado en su viaje hacia el autodescubrimiento, y por primera vez en su vida no sentía miedo de las respuestas que vendrían. Su encuentro con el amigo de su madre había desatado una curiosidad implacable, una necesidad de comprender la vida de la mujer que había sido una figura casi mitológica en su vida. Tu madre te necesitaba más de lo que creías, comenzó el hombre, su voz templada por una mezcla de respeto y nostalgia. Ella luchó en silencio, y hay verdades que podrían romper ilusiones, pero también liberarte. Las palabras resonaban en el interior de Valentina como un llamado claro. Mientras él contaba historias de valentía y sacrificios, Valentina pudo ver los fragmentos de su propia vida reflejados en la vida de su madre. Su madre había tomado decisiones difíciles, algunas por amor y otras por supervivencia. Este código moral, que parecía confuso e inasible en un principio, resonaba con una claridad que sacudió su interior. Decidir ser madre no fue solo un acto de amor, Valentina, fue una elección de vida llena de renuncias, continuó el amigo, sumando detalles del pasado que Valentina anhelaba comprender. Cada palabra que él pronunciaba la acercaba a su madre, llenando los vacíos que su vida había dejado. Lo que era un secreto oscuro ahora se transformaba en un legado de fuerza. Sintió cómo su corazón latía al compás de las revelaciones.
Siguió preguntando, necesitando la certeza de que este camino no la estaba apartando de quién realmente era. Con cada nuevo detalle que absorbía, las sombras del pasado comenzaban a despejarse, permitiendo que la luz de la verdad iluminara su ser. No la veía solamente como hija, comenzaba a verse como el eco de su madre, cuya esencia estaba viva en ella. Siempre quise que supieras, Valentina, que no estabas sola en este mundo. Tu madre dejó un legado que merece ser honrado y comprendido, le dijo el hombre, su voz ahora más suave. Valentina respiró con firmeza. La conexión con su madre había renacido. La fuerza que había creído perdida incipaba a renacer en su propia piel. Entiendo eso ahora, respondió Valentina, encontrando en sus palabras un nuevo sentido de identidad. Lo que quiero es reconstruir mi propia historia y honrar su memoria en el proceso. La liberación de su voz resonó como un canto en el aire y su mirada se llenó de determinación. Era momento de dejar atrás la sombra. Obediente y emerger como la mujer que había estado destinada a ser. Una vez finalizada la conversación, Valentina se despidió con un nuevo propósito. Tenía las herramientas para transformar su vida, una comprensión del sacrificio y la resiliencia que le permitiría trazar su camino. Mientras se alejaba del café, una sensación de empoderamiento la envolvía. Ese encuentro no solo había sido informativo, había sido un catalizador para su crecimiento. El regreso a casa fue un viaje introspectivo. Cada paso que daba era un símbolo de su nueva identidad. La imagen de su padre, el hombre que había liderado su vida, ya no era la única definición de su existencia. Iba a enfrentarse a él, a contarle no solo lo que había descubierto, sino también lo que significaba para ella. En la mansión familiar, el aire estaba impregnado de una atmósfera tensa. Ya no era la niña que temía desentonar con las expectativas, estaba lista para desafiar la narrativa que su padre le había impuesto. La casa resplandece con una luz nueva, y cada detalle que le era familiar parecía ahora un recordatorio de la vida que anhelaba vivir. «Valentina», dijo su padre al verla entrar, «¿cómo hubo de ser tu día? Te he estado esperando». Había un aire de incertidumbre en su voz, y sin dudar, Valentina se plantó ante él. «Papá, tenemos que hablar», dijo, su voz resonando con firmeza. Donde una vez había vacilaciones, ahora había convicción. Le habló de su madre, de lo que había descubierto, de la valentía en la historia. Le explicó cómo el legado materno no era una carga, sino una herencia que debía ser honrada y comprendida. La reacción de su padre fue lenta, su rostro palideció ante la realidad de lo que Valentina exponía. Valentina sintió angustia y compasión por el hombre que siempre había dominado su vida, pero en su corazón sabía que este era un momento de transformación. Con cada palabra rompía las cadenas que le habían sido impuestas por las expectativas ajenas. Ya no había lugar para la entrega ciega, había reclamado su derecho a vivir la vida que elegía. «Tu madre hizo lo mejor que pudo en circunstancias que no comprendes», replicó él, comenzando a abrirse un poco a la conversación. «Pero me equivoqué al pensar que podía protegerte de su historia. La verdad siempre encontrará su camino. Por eso quiero mi propia verdad, papá. No quiero vivir bajo sombras. Exijo ser parte de mi propia narrativa», afirmó Valentina, alzando la voz con la fuerza que había cultivado en su interior. Después de un silencio cargado, su padre finalmente asintió. «Haremos esto juntos, Valentina. Te prometo que me abriré a ti». Ese instante marcó un cambio radical. El reconocimiento del dolor que cada uno había llevado estaba comenzando a liberarlos de las ataduras de una narrativa familiar desgastada. Valentina supo que su vida ya no sería un escenario donde representaban un rol prefabricado. Iba a forjar su camino, a encontrar el significado real de ser hija y mujer. Iría dejando atrás no solo la dicotomía del pasado, sino también la oportunidad de crear una nueva historia. Mientras se alejaba de la casa al caer la tarde, sintió la brisa fresca que la envolvía. En su pecho, una certeza habita. La búsqueda de la verdad y la unión de su historia no era solo un acto de recuperación, sino el inicio de una vida que ella misma podría diseñar, impulsada por la luz de su madre y su propia rebeldía. Y así, Valentina se marchó,
ya no como la figura que había sido definida por otros, sino como la mujer empoderada que se sintió orgullosa de ser, una buscadora de su propia verdad. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. No esperen ni un segundo más para unir fuerzas con aquellos que también entienden la importancia de historias de superación personal. Juntos haremos eco de la verdad.